a la escuela dominical hoy, 28 de enero de 2024. Vamos a hacer una pequeña oración. Los invito a que me acompañen. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Bendice esta enseñanza, Señor, que sea para edificación de tu iglesia, Señor. Señor, te pedimos que tomes control de todos nuestros pensamientos, de nuestras palabras y Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, bendice, Señor, el resto del servicio. Y, Señor, gracias por mis hermanos. Señor, si alguien falta de llegar, Señor, apresura sus pasos. Y, Señor, para que no se pierda este estudio. Bendice todo el resto del servicio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias al Señor. Pues mis hermanos, estamos ya avanzando, ya estamos en la lección 16. Es el segundo libro de las Crónicas. Y recordemos cuál es el objetivo de esta enseñanza que se llama Introducción a la Biblia. Recordemos que el objetivo es que tengamos un panorama más amplio de cada libro, y esto nos facilite el entendimiento y la comprensión del conjunto de libros llamado canon, llamado la Biblia también. La semana pasada ya dimos la introducción y dimos un pequeño bosquejo del primer libro, y entre otras cosas dijimos que también fue escrito como un solo libro, igual que Samuel, igual que Reyes. Y pareciera que este libro de Crónicas, también lo dijimos la semana pasada, pareciera que es repetitivo en algunos aspectos, porque leemos que algunos aspectos que ya hemos estudiado en los otros libros, ¿verdad? Para empezar, leamos el primer capítulo, el primer versículo. Acompáñenme ahí. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y el Señor, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Así que al introducirnos inmediatamente al segundo libro de las Crónicas, nos damos cuenta que esta porción, ya la estudiamos en el libro de los Reyes. Pero recordemos que estos dos libros pasados, tanto Samuel como Reyes, la óptica fue totalmente diferente. Fue una óptica profética. ¿Sí? Así que en este libro de Crónicas, la óptica va a ser sacerdotal. Crónicas seguramente fue escrito por alguien que estuvo muy empapado en el concepto del templo, en el concepto de la adoración, en el concepto de todo lo relacionado y lo que estaba alrededor del templo. La tradición judía considera, como lo dijimos también la semana pasada, que fue Esdras, porque Esdras fue un escriba. Son los temas principales de este libro. El título original, según la tradición judía hebrea, era Los Anales. ¿Qué significa los Anales? Significa básicamente lo mismo. Significa, con sus diferentes versiones del habla hispana. El autor, probablemente, ya lo dijimos la semana pasada, fue el escriba, el sacerdote Esdras. Pero eso no es lo importante. Al igual que Samuel y al igual que Reyes, que también el Señor nos reveló el autor, son interrogantes que no son esenciales para el estudio
de estos libros, ni para su aprendizaje ni desarrollo. Por tanto, no tiene ninguna trascendencia en la lectura. Esdras, como lo vamos a ver en el siguiente libro, fue un escriba y sacerdote que regresó del exilio después de muchos años en Babilonia. Y el Señor lo preservó para que regresara y para que les enseñara todo lo relacionado al culto, como ya lo dijimos, a la adoración, y les diera el mensaje de Dios a las nuevas generaciones. Recordemos que hubo un tiempo en donde estuvieron exiliados 70 años, así que seguramente la gente se le había olvidado todo lo relacionado al templo y todo lo relacionado a Dios, ¿verdad? Entonces Esdras regresa y él ya estaba empapado, así que viene nuevamente a recordarles todo relacionado a lo que les había dicho Dios en la antigüedad. La fecha más probable de la escritura de este libro, y recordemos que las fechas son subjetivas debido a la antigüedad de estos libros, pero la fecha más probable de su escritura fue alrededor de los años del 450 al 400 antes de Cristo. Fue más o menos en ese tiempo en donde se escribe este libro. El propósito de este documento o de este libro, el propósito principal del libro era mantener el ánimo del pueblo, mantener ese ánimo arriba, que no decayera, ya que vendrían algunos pueblos que los desanimarían. Algunos de esos pueblos que estaban alrededor, cuando regresaron alrededor de Jerusalén, eran los samaritanos y algunas otras tribus. Vayamos, por favor, a capítulo 6 del libro de Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 6, del 1 al 4, por favor. Síganme ustedes, por favor, con su mirada. Del 1 al 4. Entonces dijo Salomón: el Señor ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Yo, pues, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Ahora vamos a 8 y 9, por favor. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tu lomo, él edificará casa a mi nombre. Mas Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa a nombre del Señor Dios de Israel. Y aquí vemos lo importante que era el templo, la importancia que tenía para el judío ese templo. Y por eso es que era importante que el escritor los animara. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad el templo había sido una construcción que fue muy estimada para el pueblo judío. Así que se van al exilio y regresan la nueva generación ignorando qué representaba para ellos el templo. Así que era muy importante que les recordara constantemente lo que significaba para ellos el templo. Así que les vuelve a recordar la dedicación que había hecho el Señor a Salomón y la forma en que Él los había exhortado, los había animado para que ese templo que nació en la idea del rey David, pero que finalmente la construyó Salomón. Los enemigos
que vivían alrededor de Jerusalén buscaban muchas formas de desanimarlos. Les decían: ¿para qué construyen un templo si ya fue edificado? Ya está en ruinas. A toda costa querían desanimarlos para que no siguieran construyendo ese templo, y de hecho hubo un lapso de años en donde pararon la construcción. Y estaban construyendo a la vez, no solamente el templo, estaban construyendo los muros de la ciudad. Así que Esdras, o el escritor humano, escribe estos documentos para animarlos y que no decaiga el ánimo, para decirles: sigan adelante, no decaigan, haciendo énfasis en que el pueblo necesitaba de muchas formas, por muchas razones, ese templo y el muro de la ciudad. Y esa necesidad para los judíos sigue estando presente hoy en día. Y si lo llegan a construir, ya no tendrá el mismo valor funcional, porque el templo de Dios ya ha sido levantado. Ese templo es el templo de Dios, ya se levantó para siempre, y es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que están pendientes de los sucesos alrededor de Israel, porque muchos predicadores alrededor del mundo, sobre todo por las redes sociales, están enseñando que el tercer templo ya está a punto de iniciar su construcción, que el reloj biológico, que el reloj profético de Dios ya está avanzando, y están a punto de anunciar la construcción, el inicio de la construcción de esa obra. Y esto para nosotros debe de ser algo totalmente herético, porque nosotros ya sabemos que el templo como construcción física no representa nada. En aquellos tiempos, como lo leímos ahí, sí era necesario la construcción, el templo, pero en estos días absolutamente para nada, ya no es necesario. El autor, aparte de animarlos, quiere recordarles toda la gloria que vivieron en el tiempo de Salomón. El pueblo tuvo mucha abundancia de plata y oro, abundancia de ganado de todo tipo, y mucho reconocimiento por la gran sabiduría que no solamente tenía su rey Salomón, sino que esa sabiduría se la adjudicaba el mismo pueblo, de tal forma que llegaba mucha gente de muchos lados a comprobar esa sabiduría. Y en ese tiempo no tuvieron guerra, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Así lo consideraban, porque al estar el templo, al estar la presencia de Dios en el templo, ellos pensaban que por eso era la prosperidad que había en ese lugar. Así que este es el propósito del libro de Crónicas: animarlos a ellos para que no decayera el ánimo en la construcción del templo. Para los que toman nota, el tema principal sigue siendo el mismo: el templo, como lo hemos dicho, y todo lo que gira alrededor del culto, del arca del pacto, la adoración y todas las bendiciones en torno del templo, o más bien por la presencia de Dios con ellos. Me gustaría que si hay alguna cosa que no van entendiendo, mis hermanas, preguntaran, porque sí es importante que vayan entendiendo cuál fue el objetivo, cuál fue el tema principal del libro, porque eso nos llevará a entender cuando vayamos a nuestra lectura diaria. Cuando vayamos a estos libros, ustedes tendrán un panorama, una visión más amplia de qué se trata el libro. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, váyanla haciendo. Por ejemplo, yo les preguntaría, si no hay preguntas, ¿quién construyó el primer templo? Mis hermanas, ¿quién construyó el primer templo? Salomón, efectivamente. ¿Y el segundo templo?
están en ese proceso, estamos en ese proceso precisamente. Vinieron de la cautividad para construir ese templo. Así que ellos, el pueblo judío, vinieron a la construcción de ese segundo templo, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver que fue destruido en el año 70. O sea que ese templo perduró muchos años, pero fue destruido en el año 70 después de Cristo. Así que ahí, para que vayan haciendo sus anotaciones, mis hermanos. La naturaleza literaria de este libro tiene una narrativa, una naturaleza narrativa, histórica y biográfica. ¿Por qué? Primeramente narrativa histórica porque narra la historia del pueblo judío después del exilio y antes de la llegada del Mesías. Y biográfica porque nos describe la vida de los reyes de manera resumida. Nos va a ir presentando el libro la vida de algunos reyes de forma resumida. Por ejemplo, cómo es que llegaron al trono, quiénes fueron sus padres, parte de su vida, inclusive algunos cómo murieron y cómo fue su situación con respecto a Dios, si eran rectos o si no eran rectos. Así que esto nos lo va a ir narrando. Por eso este libro también tiene una parte biográfica, ¿verdad? La estructura del libro, del capítulo 1 al capítulo 9, para que vayan haciendo sus anotaciones, todo esto tiene que ver con el reinado de Salomón. Y ya como lo vimos al principio en la primera lectura, todo esto tiene que ver con el rey Salomón en torno a la construcción del templo. Y como ya lo comenté, fueron tiempos de mucha prosperidad cuando terminaron de construir el templo, y tiempos de paz, grandes fiestas. Cuando trasladaron, por ejemplo, el arca al templo, hubo una gran fiesta, mucho, y el templo se regocijaba, el pueblo se regocijaba, se gozaba en ese templo, ¿verdad? El templo fue dedicado a Dios y la sabiduría del Dios de Israel ya se le había sido extendida al rey de Israel en ese tiempo, que fue Salomón. Su sabiduría de Salomón trascendió fronteras hasta su muerte, y eso lo vemos en el capítulo 9, la muerte de Salomón. Por eso es que hasta aquí vamos a ir viendo parte de la estructura del libro. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Dice ahí: muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita y en la profecía del evidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y ahí vemos, aquí nos damos cuenta cómo hasta aquí este libro nos vuelve a narrar cómo Salomón había hecho esa construcción de forma resumida, cómo vino la construcción y cómo hubo esos tiempos de prosperidad, y que cuando cae ya, dice aquí que cuando duerme Salomón, cuando muere, su hijo Roboam lo sucede en el trono. Así que ahí vemos que del capítulo 1 al 9, esta narración se va haciendo repetitiva, algo que ya habíamos visto, por eso, pero ya desde otra perspectiva, desde la perspectiva de un sacerdote. A partir del capítulo 10 ya nos va a hacer referencia al reino dividido. El rey Roboam, precisamente quien sucede a su padre Salomón, provoca la división. ¿Recuerdan cuál fue esa división que hubo en el reino? ¿Quién fue el reinado del norte? ¿Quién era?
Israel. ¿Y los del sur? Judá. Efectivamente, ¿verdad? Israel, que fue el reino del norte, tenía como capital a Samaria. Y Judá, el reino del sur, tenía como capital a Jerusalén. Que eso es a donde va a regresar las personas que vienen del exilio, van a llegar ahí a Jerusalén. Porque vamos a ver en los capítulos 10 y 11, nos enfocaremos ya en el reino del sur. Por obvias razones, Dios se decidió por el reinado de Judá. ¿Cuáles son esas obvias razones? ¿Cuáles son esas obvias razones? Por ahí de que ahí saldría. De ahí vendría. La genealogía de Cristo. Efectivamente, así que en la narración se va a enfocar directamente ya en Judá. Ya el Señor se va a olvidar, en este libro nos vamos a olvidar de Israel, ¿verdad? Sino que nos vamos a enfocar ya en Judá. Y aunque todo esto ya lo vimos en los libros de los reyes, Dios hizo fuertes advertencias a ambos reinos. Aquí en Crónicas ignora totalmente a Israel, al reino del norte. Ya ese va a ser totalmente ignorado y se enfoca en mantener viva, como dijo la hermana, la línea genealógica que viene desde el rey David. Y eso lo vamos a ir viendo a partir del capítulo 12 hasta finalizar el libro, hasta el capítulo 36. Desde la óptica sacerdotal se va a centrar todo el libro en los reyes de Judá de una manera resumida. Vamos a ver algunos temas teológicos que son los más importantes para nosotros como iglesia, ir descubriendo cuáles son los temas que nos importan a nosotros y que nos van a traer una enseñanza mayor. Por ejemplo, recordemos qué es la teología, el primer tema importante. ¿Qué es teología? ¿Alguien que recuerde qué es la teología? ¿Cómo sabes bien, hermanita Olga? Estás bien macheteada. ¿Teología qué es? Reflexión sobre Dios. Eso. Bueno, entonces Dios, logos, enseñanza, ¿sí? Reflexión. Entonces la teología es la enseñanza sobre Dios. Y es la disposición de Dios para perdonar y restaurar al pueblo. Dios actúa aun cuando nosotros, aún sabedores de las consecuencias de nuestras desviaciones, porque Dios sabía. ¿A poco Dios no sabía? Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y sabía lo que iba a suceder con ese pueblo, a pesar de que constantemente les estuvo advirtiendo, les estuvo haciendo señalamientos al pueblo. Aléjense de sus desobediencias, no sean rebeldes, aléjense de su idolatría. Si tienen a un Dios grande y poderoso que los ha sacado de la esclavitud, y les recordaba todavía lo que había hecho desde los patriarcas, y sin embargo ellos seguían en esa desobediencia. Así que Dios actúa así con nosotros, hermanos, aún sabedores de la vida pasada que traemos. Dios actúa y nos perdona y todavía nos restaura, nos levanta y nos limpia de toda nuestra maldad. Así que nunca es tarde cuando humildemente busquemos su rostro y su palabra. Él quiere ver nuestro arrepentimiento de corazón, porque Él no se fija en la figura, en lo físico de la persona. Él se fija en nuestro interior. Entonces Él nos escucha, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que significa la restauración. Vayamos por favor a 2 de Crónicas 7:14, por favor. 7:14. A ver, ¿quién me lo puede leer, por favor, hermanita Elena? Si se humillara el pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Fíjense bien, ahora entendemos
lo que el Señor nos quiere decir aquí con estas palabras, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, le está avisando a todo pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Colectivamente nosotros, ¿verdad? Entonces nos está hablando a nosotros. Aunque la Biblia fue escrita hace muchos años, nos está hablando a nosotros en la actualidad. Si se humillare su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, nosotros invocamos cuando hacemos una oración, te lo pedimos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, ¿verdad? Así que estamos invocando y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran, que eso es lo más importante, se convirtieran de sus malos caminos. O sea, ¿qué quiere decir se convirtieran? Dejemos los caminos malos que anduvimos algún tiempo. Yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Sanaré su tierra. Sanaré todo de nuestra maldad, todo lo que hemos hecho. Es muy importante que vayamos entendiendo estos mensajes, estos versículos, porque nos dejan una enseñanza muy amplia, muy profunda, y eso nos habla en nosotros, en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanos? Anótenla, esta segunda de Crónicas 7:14, para que la lleven y la anoten y la puedan ir reflexionando. También tenemos otro tema teológico, que es la cristología. Esa sí, yo creo que no tengan problema para decirme qué es la cristología, ¿verdad? Lupita, ¿qué es la cristología, Lupita? Todo lo relacionado a Cristo, la cristología, Cristo, logos, estudio, reflexión sobre Cristo, ¿verdad? Ok. Dios preservó la generación mesiánica, y lo vimos, cómo después de tantos años preservó a la tribu de Judá, y eso nos está diciendo que preservó la generación de la cual iba a venir el Mesías. Segunda de Crónicas, por favor, vayamos allá, 22. Del 10 al 12. ¿Ya está ahí? ¿Quién me lo puede leer, por favor, Socorrito? Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Hasta el 12. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. ¿el otro? Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Y aquí vemos la historia de una mujer que era la madre del rey Ocosías. Su nombre de esta mujer era Atalía, quien usurpó el poder. Y ahí vemos cómo una mujer, por una traición, por medio de engaños, por medio de situaciones incorrectas, se apodera del trono. ¿Eso es correcto? Claro que no, ¿verdad? La historia, viendo que su hijo ya había muerto, ella misma exterminó a todos los descendientes, a los descendientes incluyendo a los hijos de su propio hijo. O sea, ella era una abuela y mató a sus propios nietos. Mató a todos los que podían ser descendientes de Ocosías. ¿Por qué? Por su ambición de querer ser ella la reina. Fíjense hasta dónde llega la maldad del ser humano, y ya la había desde entonces. Ella misma exterminó a todos los descendientes reales de la casa de Judá. Pero ahí está el pero, ahí estaba Dios. Por medio de la hermana del rey, el que había muerto, de Ocosías, que se llamaba Josabet,
hermana escondió al más pequeño de sus hijos, que se llamaba Joás, siendo bebé, y lo escondió precisamente en el templo. ¿Por cuántos años dijo? 6 años, para preservar la descendencia. Vayamos otra vez a Segunda de Crónicas, ahora 24, del 1 al 4. Dice así: de 7 años era Joás. Entonces cuando murió su papá, tenía 1 año, lo escondieron 6 años, muere la reina Atalía y entonces lo suben al trono. Entonces, ¿cuántos años tenía Joás? 7 años, ahí lo dice, cuando comenzó a reinar. Seguramente ahí estaba alguien detrás del niño, cuidándolo, alimentándolo, y cuando ya muere la reina, lo suben, lo sacan, lo van a conocer y lo suben al trono. Y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada, el sacerdote. Y ahí vemos, dice, Joiada tomó para él 2 mujeres e engendró hijos e hijas. Y después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Y eso, ahí nos damos cuenta cómo el Señor preservó la descendencia. La señora esta, Atalías, muere también a filo de espada, y Joás sube al trono a los 7 años. Y por una parte nos dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero más adelante vamos a ver cómo no fue todo recto ante los ojos del Señor. Y de esta forma estos pasajes nos hablan de la preservación de la genealogía del Mesías. El templo fue muy importante porque ahí fue guardado este niño. Y también ahí escondieron los rollos del libro del pacto. Así que el templo era muy importante en esos tiempos. No cualquiera podía meterse y empezar a escudriñar o meterse a escarbar, nada. Ahí estuvo guardado ese niño muchos años, 6 años. Otras doctrinas, otros temas teológicos son la martología y la antropología. Son 2 temas teológicos que también normalmente van juntos, porque son relacionados con el pecado. La martología es el estudio del pecado, y la antropología, el estudio del ser humano, exactamente. Pero como el ser humano es pecador, pues también está incluido ahí. Por eso son 2 doctrinas que van junto con pegado, dijéramos nosotros, ¿verdad? Así que en este último capítulo, el 36, nos habla sobre los últimos reyes. El 36, sobre los últimos reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahí nos habla de Joacás. Entonces dice ahí: el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en el lugar de su padre. De 23 años era Joacás como cuando empezó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Después viene Joacim. Después viene más adelante Joaquín. Más adelante Sedequías. Y todos hicieron, eso es lo común, que todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Por eso es que ahí entran estas doctrinas del pecado y de la naturaleza pecadora de los reyes, del ser humano, ¿verdad? Porque estos reyes, en lugar de hacer lo bueno, siempre se inclinaron hacia lo malo, hasta que Dios los abandonó por completo y permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyera el templo y se llevara todos los utensilios de la casa de Dios. Vayamos a ese mismo capítulo 36, del versículo 15,
desde el versículo 15, por favor, ahí. Olguita, ¿me lo puedes leer? Desde el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Hasta el 20, por favor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ok. Y ahí vemos, mis hermanos, cómo el Señor, Dios de sus padres, dice, envió constantemente palabra de ellos por medio de los mensajeros. ¿Quiénes eran esos mensajeros? Los profetas. En ese tiempo hubo muchos profetas que fueron y llevaron la palabra de Dios advirtiéndole al pueblo: arrepiéntanse de sus pecados, retírense de esos dioses, retírense de su idolatría, obedezcan, yo soy el Dios de sus padres, les dijo muchas veces, muchas advertencias les mandó por medio de los profetas, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo a cada uno de los profetas mayores y menores que fueron. Son 17 profetas que los vamos a ir viendo, y vamos a ver en ellos todas las advertencias y todos los señalamientos. De muchas maneras, de muchas formas, le dijo el Señor: hágaselas al pueblo. Y el pueblo, como en los tiempos de los jueces, hacía lo que bien le parecía, desobedeciendo y haciendo lo contrario a lo que les decía el Señor. Así que, ¿qué hacían ellos con los profetas? Dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Qué hacían? Se burlaban, menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas. ¿Hasta qué dice en el 16? Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio. ¿Dios tuvo la culpa del castigo? El mismo pueblo. Así que esa es la advertencia para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estas palabras están escritas también nosotros. Tienen una vigencia permanente para que nosotros, al leerla, recordemos que lo que les dijo en aquel entonces al pueblo, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Debemos de recordar que las advertencias son para nosotros hoy en día. Aléjense de las malas cosas. Vengan, acérquense a Dios, lean la palabra, oren, vengan a la iglesia, retírense de todas estas cosas que no son agradables. Ustedes tienen un rey de reyes que es mucho mejor que esos reyes, que esos gobernantes que tienen. Y arrepiéntanse de las cosas que hagan, ya no las hagan. Estas son las cosas que nos dice el Señor. Y entonces, ¿qué hizo? El Señor mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, mandó a los reyes de los caldeos para que mataran a todo joven, y dice, sin perdonar joven ni doncella, arrasó parejo, ancianos ni más ancianos, estuvieron enfermos, decrépitos, ya casi a punto de morir, todos los entregó en manos de los caldeos. Y aparte de eso, para que le siguieran dando esa adoración al templo, dice,
Se llevaron todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, y los tesoros de la casa del rey, y todo se lo llevaron a Babilonia. Y quemaron, ¿qué dice? La casa de Dios, el templo, y rompieron el muro. Primero les permitió que lo construyeran, les dio la fortaleza, les dio el dinero, les dio la capacidad, les dio las fuerzas. Pero después dijo, como no se arrepintieron, como no se retiraron, se los voy a quitar. Y destruyeron todos objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y ahí tenemos ya otro profeta mayor, Jeremías, que también fue al exilio, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieran, ¿cuántos? Los 70 años. Fue algo que el Señor dijo, se van a quedar 70 años ahí, pero preservaré un remanente de ustedes. Eclesiología, hermanos, la doctrina de la iglesia. El templo de Dios, una sombra de la presencia de Dios. Hoy, mis hermanos, ¿necesitamos un templo físico? ¿Como tal necesitamos un templo? Ya no. Todo aquello fue una sombra. ¿Necesitamos un sumo sacerdote? No. Porque en Cristo tenemos toda la revelación, toda la plenitud. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro templo. Reunidos hoy colectivamente, somos la iglesia, somos el templo de Dios. Y dice en una porción de la Biblia, y si alguno destruyera el templo como lo hizo Nabucodonosor o como lo hizo Tito en el año 70, Dios lo destruirá a ellos, porque el templo de Dios que son ustedes, santo es. Vayamos a 1 Corintios 3:17, por favor, para que lo leamos, para que no digan que lo estoy inventando, porque ya me aprendí ese versículo, pero 1 Corintios 3:17, por favor, hermana Elena. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que eso tampoco no nos debe dar la licencia, el permiso para hacer mal uso de este cuerpo. A Dios no solo le interesa nuestra alma, mis hermanos, sino también nuestro cuerpo, que resucitará en el día postrero, por lo cual nuestro cuerpo no la debemos de prestar para la inmundicia. Si hacemos cosas indebidas, el día de mañana, el día postrero, Dios tomará nota de eso. Dios acarreará juicio para todo eso. Y si alguien hace algo en contra de su cuerpo, estamos haciendo algo que el Señor nos dio, nuestro cuerpo, y Él lo tomará para el día del juicio. Acuérdense que resucitaremos, y los muertos en Cristo resucitaremos y tomaremos nuestro cuerpo. Así que no debemos de prestar nuestro cuerpo para cosas inmundas. Hay una última parte que se llama retos de interpretación. Para no extendernos mucho, vayamos al capítulo 24 de Crónicas, del 1 al 4. Lo voy a leer si ya lo tienen ahí, del 1 al 4. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote,
y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor y reunió a los sacerdotes y los levitas. Bueno, hasta ahí. Dice el Señor, ahí dice la palabra en el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días. Este es un reto de interpretación que nos podemos preguntar, ¿cómo es que si hizo lo recto? Más adelante dice, y tomó 2 mujeres. ¿Era correcto que hiciera lo recto, pero que tuviera 2 mujeres? ¿Ustedes qué creen? Les hago esa pregunta. ¿Estaba correcto que tuviera 2 mujeres? En los tiempos antiguos era permitido. Bueno, pues ahí vamos a ver esa interrogante, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Dios. Primeramente, recordemos que habían perdido el libro de la ley. No sabían si estaban haciendo bien o mal, porque no tenían el libro de la ley con ellos. Después vemos que aunque tuvieran el libro de la ley, la misma ley mosaica les permitía tener 2 mujeres, porque les dijo, vayan y fructifiquen la tierra, ¿verdad? El Señor, aunque al principio no fue así. Dios dijo, varón y hembra los creó, y en el Nuevo Testamento Cristo nos enseñó una justicia mayor que la justicia de la ley. Así que, por una parte hizo lo recto, porque sí cumplió con la ley, pero por otro lado estuvo haciendo cosas incorrectas. Pero se acercó más a lo bueno que a lo malo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o si les quede alguna duda, mis hermanos, para que si podemos contestarla, y no que nos ayude nuestro hermano Carlos. Entonces sí, hizo lo recto, pero no lo bueno. Hizo lo recto porque se acercó al Señor. Y por otro lado, no hizo lo recto porque tuvo 2 mujeres. Y con las 2 tuvo hijos e hijas. Entonces, por un lado hizo lo bueno, pero por otro lado hizo lo malo. Pero la Biblia nos dice que hizo lo recto, ¿verdad, hermano? Entonces, ahí a veces nosotros pensamos que siempre estamos haciendo bien, pero a veces decimos, bueno, pero voy a hacer esto. Entonces tengamos cuidado, porque nosotros tenemos la revelación plena, mis hermanos. La revelación y todo lo que hizo el Señor. Por eso les dije, Cristo nos dijo que hay una justicia mayor. Si que en aquel entonces había alguna duda, si había hecho bien o había hecho mal, la justicia que hoy conocemos nosotros es mucho mayor, y en esa nos debemos de basar, en esa nos debemos de sustentar y poner nuestra base en la justicia de Cristo, que es mucho mayor que la ley mosaica. Así que, si no hay preguntas, mis hermanos, ¿no hay preguntas? Mi esposa creo tiene una pregunta por allá. ¿No? Bueno, este es el segundo libro de Crónicas, mis hermanos. Segundo libro. También recordemos que este ya fue escrito casi al final. El Señor ya estaba airado. Vamos a empezar a ver ahora los últimos 2 profetas, el profeta Esdras, o sacerdote, perdón, y vamos a ver a Nehemías. Después vamos a empezar, vamos a dar un retroceso, porque vamos a ver a Job, que fue escrito casi desde el inicio de los tiempos. Después vamos a ver los Salmos. Después vamos a ver los Proverbios, que fueron escritos en el tiempo de Salomón, en los 40 años que reinó. Los Salmos, los Proverbios, los Cantares y Lamentaciones. Y ya después vamos a empezar a entrar con los profetas mayores y los profetas menores, que también fueron en este tiempo, fueron conforme fueron pasando los reyes, Dios mandaba profetas para que le hablaran al pueblo. Están escritos así, pero realmente ocurrieron en estos tiempos.
¿verdad? Entonces aquí termina, por eso este libro fue escrito ya cerca de el año 400. Y después hubo, ¿qué? Un tiempo, un espacio de 400 años ¿de qué? De silencio, ¿verdad? Porque Dios ya no habló en ese tiempo. Hermano, solo para aclararle a los hermanos un poquito sobre ¿Sí? por qué este rey hizo lo recto y a pesar de eso tuvo 2 mujeres. Voy a recalcar un poquito lo que dijo el hermano Héctor, que es la respuesta correcta. Hizo lo recto porque los parámetros de la ley establecían muchas cosas que para la ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento, ya no son factibles. Por ejemplo, la ley de Moisés permitía el divorcio, Cristo no. La ley de Moisés permitía la esclavitud, la trata de personas, el nuevo pacto no. Y la ley de Moisés también permitía la poligamia. Eso. Era, que tener más de una mujer. Tener varias mujeres, sí. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, debemos recordar, no es el estándar pleno de justicia. Así es. Solo es una sombra de la justicia y que fue introducida por la dureza del corazón. Okay. Y por eso el hermano Héctor tiene razón cuando dice que nuestro estándar es mayor, nuestro estándar es Jesús. Así es. Entonces, si este rey hubiese vivido en los días del cristianismo, en ninguna manera hubiese dicho que hizo lo recto. Hizo lo recto. Pero como sí cumplió con la ley, pues desde esa perspectiva hizo lo correcto. Así es. ¿Preguntas, mis hermanos? ¿Mis hermanitas? Bueno, vamos a orar para terminar, mis hermanos. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por su misericordia, por su amor. Padre nuestro, Señor, te pedimos humildemente que tu palabra, Señor, haya sido de grande bendición, Señor, esta enseñanza. Y que al salir de aquí, Señor, al término de la exposición de tu palabra, salgamos, Señor, más edificados. Señor, toma control del resto del servicio, Señor, y gracias, Señor, por esta enseñanza que me has permitido, Señor, exponer. Señor, gracias por todo, gracias por mis hermanos, gracias por los que se han conectado, Señor, en las redes sociales, y bendícelos, Señor, para que también ellos puedan, Señor, entender todas estas palabras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.